Pues bien, regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Ninosca en la Nueva Poderosa. Aquí tengo conmigo a Julio Schilling, director de Patria de Martí, para hablar de un simposio que van a tener brevemente, pero también ha sacado un libro que él había escrito con anterioridad. Y qué bueno que lo ha hecho en inglés, ha combinado ambos tomos, las dictaduras y sus paradigmas. Y la pregunta es, ¿por qué algunas dictaduras caen mientras otras no? Mi respuesta es muy simple, porque hay quienes las ayudan y hay otras a las que no. Entonces, pero estoy segura que Julio tiene una razón mucho más elaborada en este libro. Que ¿dónde pueden conseguir el libro, Julio? En librerías de las que quedan Sí, física y por supuesto en en Amazon, Amazon. Barnes Noble, en todos los lugares donde compran los libros. Dictatorships and their paradigms. ¿Por qué algunas dictaduras caen y otras no? Esa es una excelente pregunta. Gracias, Julio, por estar aquí. No, un placer. Gracias a ti y es un placer acompañarte en esta nueva trinchera. Bueno, tuya cuéntame, ¿por qué deben de leer algo que responde esa pregunta? Quiero añadir que han sido tantas personas que me han dicho que yo fallé, debí haber puesto el título porque algunas dictaduras se caen y el subtítulo dictaduras y sus paradigmas, Sí. en vez de la inversa. La realidad, mira, un médico, Ninosca, cuando va a tratar una enfermedad, tiene que tener un diagnóstico y tiene que tener las recetas correctas. Si no, hasta puede empeorar el mal. Lo mismo pasa con el tipo de dictadura como el que hay en Cuba. O sea, y si miramos, por ejemplo, China comunista y Vietnam, que son dos dictaduras comunistas también, el acercamiento con el Occidente, la relación que el Occidente ha tenido, ha fortalecido el sistema, no lo ha ayudado en lo más mínimo. Quiere decir que hay algo que ahí no funcionó, todo lo contrario. Bueno, y yo creo que la raíz está en la economía. Si tú a China, sabiendo que era una potencia que se estaba agigantando, de pronto le das todos los negocios vitales de los Estados Unidos, estás buscándote un serio dolor de cabeza. Es que eso, mira, Estás fortaleciéndola económicamente. totalmente. Y si miramos, el mundo libre ganó la Guerra Fría contra el comunismo soviético. No es que el comunismo desapareció, le ganó la guerra, pero perdió la paz. Perdió la paz porque el mundo libre le atribuyó todo a la economía. Y eso era incierto. La economía es un sistema ético que surge del sistema político. Y esos no lo entendieron. Entonces lo que hemos visto es nuevas manifestaciones del comunismo, el comunismo asiático, que es lo que vemos en China, Vietnam, Laos, el putinismo, que es un derivativo, o sea, donde en efecto vemos una oligarquía que, dicho sea de paso, ahí es probablemente donde el castrismo quisiera establecerse. El modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que es lo que se ha utilizado aquí en el continente, eso lo diseñó el difunto tirano Fidel Castro, donde iban a utilizar, era llevar el modelo de Salvador Allende a un perfeccionamiento. De eso estamos hablando. Entonces eso lo hemos visto, lamentablemente, con más éxito incluso que cuando tenían las guerrillas. Pero el gran fallo aquí ha sido que el mundo libre, Ninosca, no ha reaccionado. O sea, la dictadura, por ejemplo, de Taiwán, cuando era una dictadura, y Corea del Sur, que eran regímenes autoritarios, el acercamiento funcionó. O sea, la teoría que si tú tenías relaciones comerciales, podías el llevar a que el sistema buscar la democracia. Y eso se debe a una razón sencilla. La sociedad civil nunca se desmontó. Entonces, esa sociedad civil quiere decir, el poder dictatorial solamente se preocupaba en el entorno político, no en lo social, no en dictaminar qué colegios. Claro, pero aquí yo creo, tú hablas del médico con las recetas exactas para combatir una enfermedad, pero ningún paciente reacciona igual. Y aquí estamos viendo, porque en muchos de esos países donde se puso fin al comunismo, habían reformistas. En Cuba no hemos visto ninguno. O sea, yo no creo que el mismo ejemplo se le pueda aplicar a todos los países. Mentira, cada uno es distinto. Yo creo que
el castrismo, y ya quieren llamarle comunismo cubano, comunismo a los Fidel Castro, el desastre que ellos han creado con esa sociedad, tiene cosas muy específicas. Lo que tiene, o sea, el factor subgénere, como tú bien dices, es muy cierto, pero hay que entender, el comunismo no es reformable, no. No es reformable. Por eso es que no entiendo que nadie va a entrar ahí, ni con negocios, ni con sociedad civil, y va a cambiarlo. Primero, en Cuba no hay sociedad civil. Mira, podemos decir que hay una oposición, una disidencia, un cuerpo contestatario, una población civil. Eso sí lo podemos decir. Desafecto, personas que no están contentas, eso lo podemos decir. Pero no podemos decir que hay una sociedad civil. Eso es una falacia, eso es una mentira. Y lamentablemente vemos cómo a veces el mundo libre se atribuye determinadas ayudas a como que se está ayudando a la sociedad civil. En Cuba si existiera una sociedad civil, habrían sindicatos, habrían colegios privados, o sea, habrían instituciones que defienden, que están separadas del poder político, y eso no existe. Entonces, el castrocomunismo ha sido muy efectivo en tergiversar la realidad. El espionaje, esto lo vemos desde su infancia. Fíjate si fueron lamentablemente exitosos, que convencieron a los Estados Unidos a meterle un embargo de armas al régimen de Batista y falsearon la realidad de que Fidel Castro, Fidel Castro tenía lazos con la Unión Soviética. Pero suponiendo que no hubieran querido creer eso, secuestraron a marines americanos de la base. Ya eso era suficiente como para que no tuvieran nada que ver con ellos. Pero vino un periodista del New York Times que quiso vender la historia a los liberales de este. Era un agente de la KGB. Bueno. Herbert Matthews. Y el Departamento de Estado estaba infiltrado hasta el tuétano de agentes al servicio del comunismo internacional. Eso es un hecho. Eso lo sabemos. Eso no es una opinión. Eso es un hecho. Entonces, quiere decir que los Estados Unidos y el mundo libre, consecuentemente, fallaron enormemente. Tenían la gran oportunidad en el año 61 de poner fin a ese mal, y cuántos muertos no se hubieran ahorrado a través de todo el continente. El tema del narcotráfico, ¿no? Que es un problema. O sea, aquí no estamos pidiendo ni mirando a los Estados Unidos que deberían tener bondad con Cuba, no. El castrocomunismo le ha causado un daño extraordinario a los Estados Unidos y se lo sigue causando. Tiene gran parte de la izquierda radical que conspira, que en este momento está esperando una sublevación para salir a las calles en motines. Cuba comunista tiene que ver con eso, les da orientación. ¿Para qué crees que quieren tanto espionaje? No solo para vender la información, sino precisamente son actores activos en esa subversión. Pero mira ahora el caso de las estaciones de policía en Nueva York de los chinos. Evidentemente estaban ahí para vigilar a los disidentes chinos. Este era el mismo concepto de la red avispa. Ellos estaban aquí para tener bajo control los que ellos consideraban terroristas y vigilarnos y llegar a hacer lo que llegaron a hacer, ¿no? Causar la muerte de ciudadanos americanos. Y eso pasó por desapercibido. El juicio, fueron a prisión y después llega un Obama, los libera y va a Cuba y se sienta con el causante de todo esto y el que dio la orden de derribar el avión, los aviones. Pero hay un apego ideológico de parte de Obama y de parte de muchos de los que están manejando en este momento el FBI, el Partido Demócrata, la Agencia Central de Inteligencia. Lamentablemente eso es un hecho, de nuevo. Esto de nuevo no es una opinión, nada más que tienen que mirar los hechos y decir, pero ¿cómo es posible que puedan ocultar información que es un crimen hacer y nadie va preso? ¿Cómo es alguien que tiene relaciones con muchas personas de influencia de ese entorno político que muere en una cárcel de alta seguridad, suicidado, y nadie es responsable? De pronto las cámaras no funcionaron, no habían guardias. ¿Qué pasó? O sea, lo mismo que pasó con el Chapo. Exactamente. Entonces, y en el Chapo era un escándalo y era corrupción. Aquí no, aquí fue, no sé, casualidad. Estamos viviendo momentos muy difíciles, y la dictadura castrista ha estado en el centro de impactar la opinión pública a su favor. Esto, mira, cuando miramos la caída del comunismo soviético y del bloque socialista, no es que se cayó, fue empujado. Hay que recordar que había una administración estadounidense, la de Ronald Reagan,
que tenía una guerra para revertir el comunismo. O sea, ya la política de contener fue sustituida por una de revertir. Los combatieron, dieron una ayuda de verdad a Pero tenía Polonia grandes aliados, el Papa y a Margaret y Thatcher. a Margaret Thatcher. Pero había la voluntad, había el mejor director de la CIA que los Estados Unidos tuvo, Bill Casey. Le dieron, entrenaron y ayudaron a que los Mujahideen le estableció un frente sur a la Unión Soviética con incursiones. O sea, había una decisión política de revertir el comunismo en la Unión Soviética. Y Gorbachev fue puesto ahí para salvar el comunismo. Mira, cuando miramos la caída del muro de Berlín, no podemos olvidar que 5 meses antes, en Pekín, en la plaza de Tiananmen, se consolidó el modelo chino. O sea, demostró que podían tener una economía que coqueteaba con el mercado, pero tener un Estado leninista. O sea, que eso quedó comprobado. El año 89 fue un año grande. El muro de Berlín, pero 5 meses antes, los chinos dijeron, aquí lo político, un poquitico, pero la política ni sueñen. Entonces, Gorbachev quiso llegar a eso, pero no tuvo el apoyo. Entonces él dijo, voy a abrir entonces lo político para que me apoyen en lo económico. Pero la gente, quien en su sana mente quiere permanecer en el comunismo, y salieron. Entonces, esto no es reforzable. Aquí hay que haber una decisión activa. No vale simbolismo, no valen condenas, no valen es ni soñar que haciendo inversiones de esa forma, de alguna manera, se van a despertar los que están en el poder un día y decir, bueno, vamos ahora a compartir el poder. Eso no va a ocurrir. O sea, aquello hay que establecer las condiciones. Entonces tú ves cada vez que yo veo, y todavía andan por ahí, porque es que aquí la prensa es lo más horrible en ese sentido. Alguien suelta una línea cuando la espía Anabel en Monte, Fidel Castro ya es un viejo, no es un peligro, todo el mundo lo decía. Entonces ahora aquí vienen con esta historia de que bueno, si invertimos en Cuba, la cosa puede cambiar. Esta gente es primera vez que tenemos a un Castro que no es presidente del país. ¿Y quién lo puso? Explícame quién lo puso. Claro. Pero tú sabes, no sé, nadie hace las preguntas, nadie ponen eso como si fuera lo que es como si fuera la realidad, y no lo es. Por supuesto, y es que esto nos lleva, o sea, ya el ejercer el periodismo en ciertos medios es ser un mecanismo de propaganda. O sea, ya no hay ni siquiera medio objetivo o el deseo de investigar para nada. Bueno, en Cuba, que ya sabemos cómo tienes que tener permiso para tener un corresponsal allí o un buró en caso cuando se lo dieron a CNN. Yo estaba leyendo hace 4 años un artículo del corresponsal de CNN sobre Caimanera. Caimanera es un pueblo que te dan ganas de mudarte para Caimanera, según el reportaje. Llevaban tiempo pidiendo visitarlo. Yo, cuando estuve en la base naval de Guantánamo, cuando la crisis de los balseros, nos decían allí cómo en Caimanera, si tú vivías y tu familia te iba a visitar, hay una posta que tienen que tener permiso, si no, no entras. Punto. Todo eso es como viven en Caimanera. Pero entonces este corresponsal dijo que en Caimanera les dan carne y leche porque como están aislados, que en Caimanera las condiciones son una maravilla. La única queja que él encontró vino de una mujer que casualmente ese día que los llevaron a los periodistas por 2 horas y los dejaron caminar por el pueblo, ella tenía puesta una camiseta del Che Guevara y le dijo que la única queja era que los jóvenes se enamoran y entonces si alguien es de fuera le cuesta trabajo después entrar. Ese es el tipo de queja. A la misma vez encuentro un reportaje del propio gobierno de Cuba, de una visita que iba a hacer Díaz-Canel y cómo le llamaron el plan fachada, pintaron las casas, arreglaron el pueblo y la misma gente le daba las quejas diciendo que ellos necesitaban otras cosas y la situación como era. Nada de eso lo encontró la prensa libre en aquellos momentos porque tienen que cuidar su visa. Y eso cuando en una ocasión llovían artículos contra Jorge Mascanosa hasta que nos encontramos un desertor que cuando nos contó y le preguntamos ¿por qué tantos artículos en contra de Jorge Mascanosa? Decía, es muy simple, cuando van a pedir la visa le preguntamos ¿y usted ha escrito sobre la Fundación Mascanosa? Vaya y escriba algo y después hablamos. Y así. Claro. Es que mira, Ian Pachepa,
que era teniente coronel de inteligencia de Rumanía, uno de los mayores desertores, él reveló que el comunismo internacional él tenía más personas trabajando en la desinformación que en las Fuerzas Armadas. O sea, la desinformación es desdibujar la realidad para impactar la opinión pública. La dictadura castrista ha hecho una ciencia de eso desde que llegaron al poder. O sea, por eso es cierto que roban, que son corruptos, todo eso es verdad, que hay ineficiencia, pero hay una enorme disposición de gastar lo que tengan que gastar. Bueno, mira la situación en Cuba, no hay ambulancias, pero mira los equipos antimotines, mira las patrulleras nuevas, ahí tiene ellos, la principal objetivo de ellos es fortalecer cómo ellos cuidan ese feudo, la represión es una parte vital de eso. Exactamente, pero fíjate que los regímenes tienen cierta, o sea, cierta descomposición en el sentido de cuanto al control, porque normalmente los éxodos producidos, que todos los éxodos en Cuba han sido facilitados por el poder político como una forma de dejar escapar las altas sentencias, los fusilamientos, todo esto son mecanismos para promover el desaliento de la población que vive en Cuba. Sin embargo, vemos cómo esas cosas no están dando los frutos para la dictadura cubana que en otros momentos dio. El año pasado, más de 400,000 cubanos salieron, han emitido sentencias brutales a las personas que participaron en el 11J y sin embargo no logran tener la domesticación a la cual ellos se acostumbraron por muchos años. Esto demuestra una descomposición y yo creo que tenemos que ser optimistas, pero lo importante en esto, Ninosca, no es tanto que va a caer, eso es innegable. Lo importante es que una vez que caiga, que se tomen las medidas para profundizar la democracia y que se haga irreversible esa liberación. En otras palabras, que no regresen en una generación. ¿Cuáles son esas medidas? Hay que ilegalizar el Partido Comunista, hay que llevar una campaña de descomunización, hay que tener lo que se llama lustración, perdón, que personas que tuvieron altos cargos en ciertos departamentos y funciones en el régimen no pueden ser maestros, no pueden ser jueces, por supuesto, no pueden participar en la política. Tiene que haber justicia transicional. No hay otra. Si no se tiene justicia, no puedes tener un Estado de Derecho. Es tan sencillo como eso. Esto no es una preferencia, esto no es de nuevo que uno queremos. No hay un caso. No, por eso Nicaragua, cada vez que yo los oigo hablando de transición, ¿transición a qué? Claro. Con la misma gente que causaron el caos. ¿Cuál es el...? Tiene que y haber... sin justicia, que es la base, no, como no, tú dices. Por supuesto. Mira, cuando cayó el nacionalsocialismo en Alemania, una tercera parte tuvo que comparecer en los tribunales. Casi nadie fue preso, pero se hizo un juicio moral. Pero espérate, todavía, si tú trabajaste en uno de los campos de concentración, aunque haya sido el que contaba a los presos, vas juzgado con 90 años, como está pasando con los nazis, y bien hecho que lo hagan. Por supuesto, porque es que... Entonces yo trabajé en Villamarita, pero yo compraba, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Ay, por amor a Dios. Tú sabes que eso fue una de las excusas, pero se utilizó una regla de un jurista alemán que si un crimen era tan atroz y tan bárbaro, no quedabas excusado por decir que estabas obedeciendo órdenes. Y esto es importante que los esbirros en Cuba lo entiendan, que sí van a tener que responsabilizar. Y los recursos de una nueva Cuba, que no me digan que bueno, que no, va a estar apretado las cosas y no hay por qué gastar. Eso tiene que ser la prioridad, porque se tiene que establecer la base para que el Estado de Derecho dure. Si no, mira Nicaragua, mira Rusia, mira una serie de países que nunca transitaron o tuvieron, si queremos, un acercamiento a lo que podía ser una sociedad abierta, libre y democrática, pero una reversión. Si no hay un proceso, y el modelo lo tenemos, lo que ocurrió con el nacionalsocialismo en Alemania, eso es el modelo de seguir. Tienen que haber juicios, tiene que haber responsabilidad por lo que ocurrió. Si no hay eso, no puede haber, es imposible que se tenga un Estado
de derecho. Cuando no hay un Estado de derecho, pues entonces las personas toman la justicia por sus manos, no creen en el sistema y tenemos el mismo problema. Bueno, para estar preparado a todas esas cosas hay que leerse las dictaduras y sus paradigmas, porque algunas dictaduras caen y otras no. De Julio Schilling, que está en las bibliotecas y en las librerías, y también lo pueden obtener a través de Amazon. Pero el 19, no, perdón, jueves 18 de mayo a las 5:30 de la tarde en la librería regional, la biblioteca regional de Westchester, 9445 Coral Way, va a haber un foro Patria de Martí, de Cuban American Voice, Alianza Democrática. Se complacen en invitarlos al simposio Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para Cuba. Y Julio Schilling será el moderador, pero los panelistas van a ser el historiador Gustavo León, Frank Rodríguez, que es economista, editor y comentarista, y Alberto Luzárraga, abogado, autor y asesor de la Banca Internacional. Así que este lugar es súper agradable, ahí tienen parqueo, es fácil llegar y son muy amenos estos foros de Julio Muchas Schilling. gracias. Y además muy informativo. Yo creo que son cosas que uno tiene que ir a asistir a esto y escuchar a personas que han dedicado tanto tiempo a estudiar el tema de Cuba como los panelistas que tú llevas. Efectivamente, es que hay que estar, o sea, uno tiene que tener preparado, tiene que haber un nivel de concienciación y la relación con Estados Unidos, que es una relación muy importante, hay que entenderla, tomando Cuba republicana como modelo hacia el futuro. Hay que tener, o sea, yo no quiero emitir mi criterio para no influenciar de los panelistas, Claro, pero yo creo que esto hay que entenderlo bien. y además, mira, yo creo que no solo con Cuba, con cualquier país con que Cuba tenga relaciones o no, va a mirar sus intereses primero. De eso que no quede duda, nadie va a salvar o va a resolver el problema nuestro. Ahora, ¿son válidas unas relaciones ahora? ¿Hicieron daño las que hicieron o son una solución? Yo creo que esas son cosas, es una excelente discusión. Yo creo que no hay ninguna relación que tener prácticamente con un país como Cuba. Y me alegro cada vez ahora las leyes que ha puesto el gobernador Ron DeSantis, que están escandalizados. Pero ¿por qué Cuba tiene que tener el régimen de Cuba negocio con el estado de la Florida? Pero es que Ninoca, eso es un gran error. Eso solamente ayuda. O sea, en Cuba no hay empresarios independientes. No, Eso no existe. ¿sabes lo que hay? Que están comprando los hijitos de papá que tienen sus negocios aquí, Correcto. que sacan el dinero por Panamá y que después vienen e invierten aquí en propiedades y en comprar piezas para los negocios que tienen allá por la izquierda. Eso fue lo que hizo, lo que ocurrió en Rusia. O sea, la mayor privatización en la historia del mundo ocurrió en Rusia tras la caída del comunismo soviético. Pero ¿quiénes se beneficiaron? Los mismos testaferros que estaban en el poder. Eso no podemos permitir que se repita en Cuba. Y tienes toda la razón, eso está ocurriendo ahora. ¿Por qué todos están sacando residencias en diferentes países para precisamente y buscando que no sean extraditados? La prioridad del Estado cubano libre tiene que ser establecer las raíces para que el sistema perdure, y eso requiere justicia transicional, requiere buscar los fondos robados. Y además, ayer lo decía una oyente que son más sabios que cualquiera, y yo lo he dicho muchas veces, pero ella decía, señores, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar que esta gente estén haciendo este tipo de negocio aquí y no les pase nada? Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de que estas personas pueden llegar aquí, enriquecerse y no pasar nada? Y todo esto es parte de lo fácil que le hace para muchos. Y es que eso no es difícil, Ninoska, descubrir. O sea, quien le va a dar el crédito para un negocio puede buscar las fuentes del dinero. Claro. O sea, follow the money no es tan difícil Claro que hacerlo. no. Ahí tienen todas las cuentas en Panamá y viven encantados de la vida sacándolo. Julio, gracias por estar aquí. Ya saben, el jueves 18 de mayo a las 5:30 de la tarde en la Biblioteca Regional de Westchester, en la 94 Coral Way. Ahí va a estar Julio Schilling. Los panelistas son Gustavo León, Frank Rodríguez y Alberto Luzárraga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti siempre, Ninoska.